Ok, nuevamente buenas tardes. Estamos aquí en presencia del ingeniero mecánico Roberto Custode Pasquel. Él es especialista en gestión ambiental, modalidad sostenible, reducción de emisiones del transporte, eficiencia energética e inspección técnica vehicular. Bueno, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias, igualmente. Gracias. Chévere, chévere podernos encontrar nuevamente después de que un poco más informando del asunto. Después de haber salido ya del foro, el primer foro que nosotros tuvimos. En primer lugar, gracias por su aporte. Yo creo que es importante de que toda la ciudadanía cada día se vaya enterando un poco más. Correcto, muchas gracias. Bueno, sí, fue realmente muy interesante. Y yo la verdad lo que siempre recomiendo después de estar en este tipo de foros y de eventos es que es necesario que la ciudadanía se informe, sobre todo cuando hay decisiones con alto contenido técnico a ser tomadas por las autoridades. ¿Y por qué siempre destaco este tema del alto contenido técnico? Y es porque eso no es de sentido común, no es intuitivo. Muchas veces se piensa que algunas decisiones técnicas son intuitivas, ¿no? Pero en realidad, normalmente cuando uno toma una decisión técnica en forma intuitiva, puede terminar llevándole a un desastre. Para ponernos en contexto un poquito, para el común de las personas, o sea, este tema de Euro 3 y Euro 5, que fue la temática del día de hoy, es un poco desconocida. No sé si nos podría involucrar un poquito. ¿Qué es esto? ¿Es una norma? ¿Es un estándar internacional? ¿Qué es el euro en sí mismo? Bueno, desde que se creó la Comunidad Europea de Naciones, ellos empezaron a emitir ciertas normativas que regulaban las características de los vehículos que iban a ingresar, a circular en cualquier país de Europa que formara parte de la Comunidad Europea. A estas normas se les llamaba las normas euro. Es como el ISO que tenemos aquí. Como el ISO, como el INEN. Como el INEN, ¿no? El INEN, que es el que regula, por ejemplo, la calidad de la leche, la calidad del agua, la calidad... Asimismo, en Europa hay una entidad europea, una normalizadora europea que se encarga de ir emitiendo este tipo de normativas. Y las normas de Euro 1, 2, 3, 4 y 5 son simplemente nombres coloquiales, son nombres de fácil memorización para la gente, para que la gente entienda qué tipo de tecnología tiene un vehículo y a qué tipo de generación tecnológica responde un vehículo. Y esto como un indicativo de qué tan bajas o altas pueden ser sus emisiones tóxicas al ambiente. En otras palabras, qué tan riesgoso es que el vehículo circule por la calle respecto a las emisiones que genere y que me pueden causar enfermedad. Más o a la especificación técnica, tonelaje y demás, o más principalmente al tema ambiental, al tema de las emisiones, el tipo de combustión, pues esta norma euro en sí misma. Es específicamente al tema de las emisiones. La normativa euro no se mete a regular la tecnología, no le dice ponga usted esto en el motor, sáquele esto del motor, o debe tener esto por aquí o debe tener esto por allá, no. Le dice mi límite de emisiones es tal valor y usted verá cómo hace para cumplir ese valor. Pero me tiene que demostrar que está cumpliendo ese valor. Y para demostrarme que está cumpliendo ese valor tiene que ir a un laboratorio y en ese laboratorio hacer estas pruebas y luego de cumplir todas estas pruebas traerme el certificado donde diga que usted ha marcado menos del valor que yo le puse de límite. Eso así se maneja en Europa. Y en Estados Unidos, y en Japón, y en el resto de países industrializados del mundo. Y esta tecnología es la que se está pretendiendo aplicar aquí a esta nueva flota de buses que se está intentando modernizar aquí en la ciudad de Es más complejo que eso. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa sería la idea. Pero es más complejo que eso. Yo alguna vez le decía a una persona, bueno, si fuera tan fácil, Europa ya debería estar en la Euro 10. O debería estar en la Euro 20. Y tener cada vez más bajos niveles y así de simple. Pero están en la Euro 5. O sea, cada paso de estos, de Euro 1 a Euro 2, o sea, son un avance enorme. Es un avance enorme e implica un esfuerzo enorme de la industria vehicular para lograr pasar de un nivel al siguiente. Para darle un ejemplo, la Euro 5 fue emitida por la Unión Europea para ser implementada desde el 2009. Y el periodo de adaptación de la industria era hasta el 31 de diciembre del 2012. Es decir, la industria europea tiene 4 años. Imagínense el tamaño del problema para que la industria europea, siendo probablemente de los líderes mundiales en tecnología vehicular, o sea, que nos lleva años. Que nos llevan años, ellos les tome 4 años poder cumplir esa norma. Entonces, desde ese punto de vista, sí es sorprendente que mucha gente piense que una norma o que un vehículo cumpla una norma
es tan fácil como decir que la cumpla. Porque en realidad no lo es. En realidad, para poder cumplir con esa norma, estos fabricantes europeos de vehículos tienen que hacer enormes avances tecnológicos en sus unidades, en sus vehículos, para poder llegar a esos niveles de emisiones cada vez más bajos. O sea, no simplemente basta con mi declaración de Euro 5, de Euro 10, de Euro 8, para que se tome eso como una ley. Ni remotamente. Ya, ese es un informe técnico que avala lo que yo estoy postulando que soy, como fabricante. Sí, por una parte. Pero por otra parte hay un problema, y es que no todos los mercados reciben el mismo vehículo, aun cuando tengan la misma marca y nombre comercial de modelo. Pero para el común normal de las personas que no le interesa la mecánica, claro, levanta el capó y lo que ve adentro es un montón de cables y fierros y nada más. Pero para el que sí sabe algo, levanta el capó y el uno es un tipo de vehículo y el otro es otro completamente distinto. Entonces, esos niveles de certificación tecnológica determinan un tipo de tecnología para el vehículo. Pero ese tipo de tecnología no está vinculado al nombre comercial del vehículo. Entonces el nombre comercial del vehículo puede ser el mismo en todo el planeta Tierra, por ejemplo Mitsubishi Montero. Pero la tecnología vehicular que se utiliza en ese vehículo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en cualquier parte del mundo, difiere notablemente. Porque cumplen las normativas específicas de esos países. De pronto, tener una real percepción de lo que es un Euro 5, deberían haber estándares nacionales que regulen, que adopten cierta normalización extranjera y que se esté claramente definido, ok, esto es para nosotros Euro 5, esto es para nosotros Euro 3, esto es Euro 1, esto es Euro 6, esto, o sea, esto así lo interpretamos nosotros. ¿Y cuál es la norma vigente, por ejemplo, aquí en el país con respecto a estos euros? ¿Cuál es el sistema de control? La última modificatoria de la ley de tránsito del 31 de diciembre de 2014 estableció que en el Ecuador el único que puede certificar el nivel de emisiones de un vehículo es la Agencia Nacional de Tránsito, a través de un proceso que le llaman homologación vehicular. En este proceso la Agencia Nacional de Tránsito recibe los documentos o informes de laboratorio de los vehículos, no las certificaciones de los países de origen, solamente los documentos de laboratorio, y los compara contra nuestra normativa nacional. Si los valores son más bajos que los que establece nuestra normativa, los incluyen en una lista de vehículos homologados. Ahora, en nuestro laboratorio. No en nuestro laboratorio, el Ecuador no tiene laboratorio. Lo único que el Ecuador recibe son papeles. O sea, un laboratorio de cualquier parte del mundo en donde se dice que un vehículo como el que se quiere vender en el Ecuador fue probado. Ahora, a partir de aquello, la primera pregunta que surge es, y de lo que yo le dije antes, primera pregunta, ¿cómo sé yo que el vehículo que está ingresando al Ecuador es el mismo vehículo que está en ese informe de laboratorio? En los informes de laboratorio normalmente va incluido algunos elementos tecnológicos del vehículo, por ejemplo, qué familia de motor es, que si tiene o no tiene sistemas de control de emisiones en el tubo de escape, que si tiene o no tiene computadora y otros por el estilo. Ya. A ver, ¿puede asentar un poquito en eso, en el ejemplo del Mitsubishi o no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, si yo traigo el documento para tratar de ingresar un Mitsubishi Montero al Ecuador, traigo el informe de laboratorio. En el informe de laboratorio va a decir Mitsubishi Montero y va a decir probado en el laboratorio de Fresno, en Nevada, los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y ahí en ese mismo documento va a decir el vehículo Mitsubishi Montero que me trajeron a mí tenía este tipo de motor, tenía este tipo de transmisión, tenía este tipo de sistemas de control de emisiones en el tubo de escape, tenía o no tenía turbocompresor, tenía este tipo de sistemas de control de emisiones evaporativas y otro tipo de cuestiones. De esa manera yo, por ejemplo, en mi país, yo podría comprobar si se trata o no del vehículo que están queriendo ingresar a mi país. Así debería ser. Así debería ser. La ANT sí hace algo por el estilo, pero no físicamente, sino mediante documentación. Entonces solicita al importador del vehículo que le entregue un inventario del vehículo, por lo menos para saber la familia de motores a la que pertenece y si tiene o no tiene los elementos que el fabricante, que el laboratorio declara que tenía el vehículo al cual probar.
Ya. Y con ese papel del laboratorio, entonces lo que hace el ANT es comparar contra la norma nacional ecuatoriana, que es tanto europea como norteamericana. Porque aquí en el Ecuador se aceptan certificados de laboratorio hechos de acuerdo a protocolos europeos, certificados de laboratorio hechos de acuerdo a protocolos norteamericanos. O sea, lo único que cambia es el formato. Como medir en pulgadas y en centímetros. Más o menos, pero en realidad cambian, o sea, se usa el mismo laboratorio y los mismos equipos, pero cambia un poco el protocolo de pruebas que se utiliza. En el uno se acelera más, en el otro menos, en el uno se le hace un poco más de tiempo las pruebas, en el otro menos, pero finalmente termina ahí. Y claro, los valores son diferentes. Pero tiene una equivalencia. Los valores límites, ninguna. Ya. Ninguna. De hecho, inclusive los años son diferentes en los que salieron las normas. Por ejemplo, Euro 5 salió en el 2009. La equivalente norteamericana, que es Tier 3, salió en el 2011. Entonces, no hay ni siquiera equivalencias en años. Peor todavía, equivalencias en valores de emisiones, ni nada por el estilo. Es por eso que el Ecuador adopta ambos estándares y dice: usted me puede traer un certificado de acuerdo a los estándares europeos o me puede traer uno de acuerdo a los estándares norteamericanos. Y para que ingrese ese vehículo, y para homologar ese vehículo, tiene que cumplir esta normativa mínima, estos requisitos mínimos. ¿Estoy bien? Sí, pero desafortunadamente no lo sabemos respecto al vehículo. Lo único que sabemos es el documento de laboratorio que nos trae. Ya. Y aquí hay una normativa mínima, pero. Sí, y comparamos el papel que nos están trayendo con lo que dice nuestra norma. Pero es solo papeles. No tenemos en el Ecuador de momento ninguna tecnología, ningún laboratorio que nos permita verificar si lo que nos está diciendo los papeles es o no real. No es Ningún solo laboratorio. Ni uno solo. De hecho, está trabajándose en implementar uno para vehículos livianos, pero el costo es muy alto. O sea, alguien viene y me dice: a ver, aquí tengo el Euro 8 y esto va a ser mejor para todas las personas. Y aquí yo no tengo forma de comprobar eso. Y es peor todavía. Porque los documentos que recibe la Agencia Nacional de Tránsito solo los puede comparar con nuestra norma nacional. Y entonces lo único que puede decir es: cumple con este valor máximo. O sea, está por debajo de este valor máximo. ¿Qué tan por debajo? No lo dice. El valor máximo de emisiones. Exacto, a eso Ya, se refiere. a Al eso. tope de emisiones. Ya, o sea, esto es la normativa mínima, o sea, los estándares mínimos que usted tiene que cumplir para poder entrar en el país. Hablemos de uno de los contaminantes muy comunes que se llama material particulado, muy común en diésel. Nuestra norma en el Ecuador dice que para buses urbanos el límite máximo es 0.08 gramos por brake horsepower hora si es que sigue protocolos europeos. Ya. ¿Sí? Digamos que yo estoy trayendo un vehículo al Ecuador con un documento de laboratorio de haber hecho pruebas de protocolo europeo y el vehículo tiene 0.06 gramos por brake horsepower. Yo lo único que digo es que ese vehículo cumple con el valor límite establecido. Pero yo no afirmo jamás que ese vehículo sea Euro 5, Euro 4, Euro 3, Euro lo que sea. Y tampoco la ANT Solamente emite un certificado de este es Euro 5. No emite un nada. certificado en ese. Lo único que hace la ANT es decir, el vehículo en papeles de laboratorio, el vehículo emite menos de lo que nuestra norma establece. Tampoco en el caso del Euro 3, tampoco. No, en ningún caso. En ninguno de los dos casos. En ningún caso. Ahora, ¿por qué se complica más cuando vamos hacia Euro 5 que cuando estamos en Euro 3? Por este tema que yo le decía de la tecnología. Mira, el límite Euro 2 que tenemos actualmente es 0.07. El límite Euro 3 es 0.06. Ya. Pero el límite Euro 5 es 0.02. O sea, es menos de 3 veces, o es menos de la tercera parte del valor que usted tiene para Euro 3. Y este 0.0 es una cantidad de partículas, ¿me explicaba? O Cantidad algo? de partículas, es una masa de partículas. ¿Sí?
que salen por el tubo de escape, yo las agarro, las pongo en una balanza, las peso y eso es lo que marca. O sea, la norma cada vez tiene que salir menos Menos. Ajá. Okay. Ahora, para pasar de Euro 2 a Euro 3, lo que hicieron los fabricantes fue mejorar la tecnología de inyección del vehículo. Entonces le pusieron inyección electrónica al motor, básicamente. Esa inyección electrónica en diésel es muy normal escuchar. El nombre se llama riel común o common rail, por el nombre en inglés. Incluso en algunos vehículos va impreso en la parte posterior. Pero para pasar de ese valor al de 0.02 ya no hay forma de hacerlo solamente trabajando con el motor, porque ya es demasiado pequeño el valor para yo tener exclusivamente intervenciones en el motor. Entonces, como ya no me alcanza intervenir en el motor, tengo que intervenir después del motor. Y la intervención después del motor se llama trampa o filtro de material particulado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente es igual que cualquier filtro. Van saliendo las partículas y las voy agarrando. Y de puro más los gases de... Y los gases de escape van saliendo limpios. Pero como cualquier filtro, llega un momento en que el filtro se tapona. Su tiempo de vida útil. Así es, se tapona. En el caso de los vehículos diésel, que cumplen con la normativa Euro 5, esa limpieza del filtro se llama regeneración y la hace automáticamente el vehículo con su computadora. ¿Se cambia o se cambia el filtro o solo? Solito el vehículo lo limpia. ¿Cómo lo limpia? Quemando las partículas que están dentro del filtro retenidas, con un proceso físico-químico. Dejémoslo de esa manera. Y luego está listo para volver a atrapar más partículas. Y luego las vuelve a quemar y luego atrapa más. Ese es su ciclo, ya. Ese es su ciclo. Hay dos limitantes, sin embargo, en este proceso. La una, cuando la Unión Europea emitió la normativa Euro 5 para motores, para vehículos, también emitió una normativa de calidad de combustible. Exactamente entraban en vigencia las dos el mismo día, 1 de enero de 2009. ¿Qué decía la norma de combustibles? 10 partes por millón de azufre. ¿Por qué es tan importante que el combustible no tenga mucho azufre? Porque cuando usted tiene este filtro, las partículas que pueden quemarse son exclusivamente las partículas de carbono. A ver, para ir comprendiendo, o sea, esta normativa es como un electrodoméstico, es decir, este electrodoméstico funciona con 110 voltios. Así es. Si es que tú le pones 220 voltios, lo fregaste. Lo quemaste. Algo muy parecido a eso. Ya, el uno es el artefacto en sí, la máquina en sí, el otro es la energía. Es el requerimiento de la energía. Ya. Así es. Igualmente también, ¿no es cierto? Si es que yo me compro un electrodoméstico que funciona a 50 ciclos, le quiero enchufar aquí a 60 ciclos que tiene nuestra electricidad y también lo quema. ¿Sí? Entonces, es muy similar. Este dispositivo, estos filtros, necesitan tener muy bajo contenido de azufre en el combustible porque solamente pueden quemar partículas de carbón. Si les llegan partículas de azufre, esas partículas no se pueden quemar. Y tarde se almacenan y tarde o temprano terminan taponándole al filtro. ¿A qué nos referimos con tarde o temprano? Depende de la cantidad de azufre del combustible. Incluso en el combustible de 10 partes por millón, el que usan en Europa, se establece que el filtro va a dañarse a los 100.000, 140.000 kilómetros y va a ser necesario sacar ese filtro y poner uno nuevo. Ahora, en Europa no es mucho lío esto, ¿sabe por qué? Porque antes de que un vehículo cumpla 140.000 kilómetros, normalmente hay que cambiar el vehículo y el vehículo va a una chatarrera. Ya, pero eso es de Europa. Eso es de Europa, sí. Acá probablemente cambiaremos 5 filtros durante la vida útil del vehículo, si es que tuviéramos diésel de 10 partes por millón. Ahora, mientras más alto sea el azufre en el combustible, más corta es la vida útil del filtro. Ya, ¿y cuál es la realidad nacional? La realidad es que los combustibles. La realidad es que en el Ecuador, en lugar de tener el de 10, que exige la norma Euro 5, tenemos de 500 partes por millón. Solo de 500. En realidad nuestro límite es de 500, pero Petroecuador nos entrega de todo un poco. Hay días en que puede portar súper generoso y nos da de a 20, y hay otros días en los cuales no alcanzó y nos da de 450. ¿Y por qué se da eso?
Porque la mayor parte del combustible que utiliza Petroecuador para poner en norma el combustible ecuatoriano es importado. E importan diésel de bajo contenido de azufre, del de 10. No producimos diésel. No producimos diésel de 10. Producimos diésel de alrededor de 2000. Haces de pésima calidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Petroecuador? Compra de 10, lo mezcla con el de 2000 y nos vende de 300. Lo mismo va a pasar en el caso de que nos quieran vender diésel importado 100%, hasta que nos llegue acá. No solamente en poliducto, autotanques, los tanques de las propias gasolineras. Pues. Esas gasolineras han vendido diésel de 500 desde hace un buen rato. Si yo les pongo esas gasolineras diésel de 10, hasta que del surtidor salga diésel de 10, va a pasar un buen rato. O a menos que se disponga que todas las gasolineras tengan que lavar el tanque de almacenamiento de combustible y empezar a expender. Y luego hay otro tema. El rato que Petroecuador le dé diésel de 10 partes por millón a Cuenca, ¿qué creen que va a decir Quito y Guayaquil? O sea, el pensar en adaptar el combustible a la necesidad para implementar una mejor tecnología Euro 5, eso ahorita, bajo nuestra realidad, viene a ser una utopía. Es que Petroecuador no tiene tampoco forma de hacerlo. Primero porque no tienen los recursos. Segundo porque si le dan a Cuenca, tienen que darle también a Quito y tienen que darle también a Guayaquil. Porque Quito y Guayaquil van a decir exactamente lo mismo que dice Cuenca. Nosotros también tenemos problemas de calidad del aire, nosotros también queremos meter moneda. ¿Por qué a nosotros no? Porque a nosotros no. Y si Quito, Cuenca y Guayaquil reciben diésel de 10 partes por millón de azufre... ¿Por qué a nosotros no? No, y es peor todavía. ¿Sabe qué cantidad del diésel de uso vehicular de todo el Ecuador se consume entre Quito, Guayaquil y Cuenca? No. El 85%. Entonces, si hago el esfuerzo de darle 10 al 85%, ¿para qué le mantengo al 15% con el otro combustible? Y eso, en números... Eso significaría un impacto brutal en el subsidio al combustible en el Ecuador. Porque claro, un diésel de 10 partes por millón de azufre es un diésel que cuesta en el mercado internacional entre $3.80 a $4 el galón. O sea, la única alternativa es importar, y el importar es demasiadamente costoso. Así es, sí, porque de hecho nosotros no tenemos ninguna refinería en el Ecuador que tenga la capacidad de producir un combustible de esa naturaleza. Ya, ok, entonces... Tiene que ser muy refinado para poder llegar a ese nivel de azufre tan bajo. Ya, pero hay que tener presente que la idea comparativa de los ciudadanos en general es, a ver, este es Euro 5 versus Euro 3, obviamente suena más saludable. Suena chic. O sea, sí, o sea, suena mejor Euro 5, o sea, en una escala del 1 al 10, como alguna vez ya nos hicieron la consulta también, en una escala del 1 al 10, ¿qué es mejor? El 1 o el 10. Sí. Pero esa no es la forma correcta de ver las cosas, de apreciar las cosas. Claro, bueno, yo también quisiera la paz en Siria, y si pudiéramos arreglar la paz en Siria con una ordenanza municipal de Cuenca, seguramente también diría hagámoslo, porque sería fabuloso que dejen de dispararse en esa parte del mundo con una ordenanza de Cuenca. Pero en realidad no es tan simple. En realidad no es tan simple, y es más dramático todavía lo que puede pasar. Supongamos que de verdad son vehículos de Euro 5. Supongamos que de verdad tienen el filtrito les pueden sacar. O sea, está certificado ya de que supongamos que es lo que ofrecían. Uno de verdad. Ya. Cuando este filtro, uno le pone el combustible de 250, 300, 350 partes por millón de azufre. Ojo, no estoy llegando a los 500, pero 250, 300. Este filtro va poco a poco taponándose. Porque no le puede quemar al azufre, solamente quema el carboncito. Se está acumulando como el gas en los arterias. Exactamente. Llega un momento en que se acumula tal cantidad de partículas en el filtro que se convierte en un verdadero tapón del desfogue de gases del motor. ¿Y qué pasa eso con todo el resto del Si es que el motor continúa trabajando con ese tapón puesto, el motor se rompe. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora del vehículo? Porque si tiene el filtro, quiere decir que tiene unas computadoras muy avanzadas cada vehículo. Es tecnología de punta. Tecnología de punta. Esa computadora dice, tengo contrapresión en el tubo de escape, se taponó el tubo de escape. Si se taponó el tubo de escape, como sea, tengo que preservar y evitar que se rompa el motor. ¿Qué es lo que hago? Corto el motor, se apagó. Ok, ¿y dónde? No me importa. Yo apago el motor en plena avenida Gran Colombia a las 8:30 de la mañana, con toda la cola de carros atrás del bus. Ahí le paro.
Y le paro y le paro. Y de ahí solo me mueven con grúa. Ahora, y el problema puede ser así de dramático. Ahora, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que sean solamente Euro 5 de nombre. Es decir, que no sean verdaderos Euro 5. Y también de esos he visto. Usted con la experiencia que tiene, ¿existe Euro 5 aquí en el país? ¿Operando? Ninguno. Ninguno. No existe. ¿Verdaderos Euro 5? ¿Operando? Ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque para poder alcanzar, insisto lo que le decía, es tan bajo ese límite de partículas que solo se puede alcanzar con un dispositivo de control de emisiones en el tubo de escape. Pero nuestro combustible los tapona. Entonces no hay manera. O sea, la precisión de estos motores es altísima. Así es. O sea, entonces, por tal razón, o sea, por el combustible que más claro, manejamos aquí, es imposible que esté funcionando óptimamente aquí. Como verdaderos Euro 5. Ahora, como debería funcionar. Como falso Euro 5, sí los he visto. ¿Cómo funciona un falso Euro 5? Un falso Euro 5, que también los he visto. Un pseudo Euro 5. Pseudo Euro 5. Le han quitado el filtro. O le dejan solo la carcasa del filtro, pero le quitan el sustrato cerámico que es verdaderamente el filtro. O sea, le quitan. Le quitan. Pero como la computadora se da cuenta de eso, tienen que vía software del fabricante, y es por eso que esto no lo puede hacer cualquier maestro mecánico de esquina. Esto solo lo puede hacer alguien que tenga el software, las computadoras directamente del fabricante del vehículo. O sea, tal vez pueden los propios fabricantes hacer este trabajo. Así es. Ellos le engañan a su propia computadora y le dicen, sí, el filtro está funcionando, no te preocupes. Y le engañan a la computadora para que el motor siga funcionando. Entonces me dicen que el vehículo es Euro 5, pero si no tiene el filtro, sus niveles de emisiones de material particulado son equivalentes a los de un Euro 3, más o menos. No son verdaderamente un Euro 5. Ahora, no lo puedo confirmar, pero tampoco lo puedo negar. Es decir, como en el Ecuador no hay ninguna entidad, primero que tenga laboratorio, segundo que tenga la capacidad legal para hacer homologación aparte de la Agencia Nacional de Tránsito. O sea, aquí nadie va a certificar de este no es Euro 5, este no es Euro 3, este no, eso no hay. No hay cómo, porque no tenemos el equipamiento para poder hacer esas evaluaciones. Entonces lo único que queda es el alegato del comercializador de los vehículos. Yo digo que es Euro 5 y su palabra se convierte en ley. Porque lo único que le hizo la Agencia Nacional de Tránsito es verificar que cumpla con los estándares mínimos en el Ecuador, que son Euro 2. Ya. A partir de ahí, lo que usted diga, ha de ser. Ya, dato importante, ¿esto qué efecto directo tendría en nosotros como ciudadanos? ¿Me explico? En primer lugar, nos vamos a... Obviamente nos están de pronto diciendo que es un tipo de tecnología que de pronto por ignorancia, ahora, con un poco más de conocimiento, sabemos que no es. Entonces, es una especie de engaño. Yo puedo decir que mi vehículo es Euro 5. Y ya está. Mi marca no me hace problema. Pero puede ser que su marca tenga una ética institucional tan seria que jamás comercializaría un vehículo con el membrete Euro 5 sin que verdaderamente lo sea. Y entonces, claro, lo que dirá esta marca es: yo no puedo competir, no le puedo vender vehículos porque con su combustible yo no puedo. Lo que diga otro comercializador y otro fabricante es asunto de él. Es ética. Es ética. Entonces, como la ética no se compra en ningún lado ni es igual para todo el mundo, unas marcas que pueden tolerar el engaño no tendrán ningún problema en comercializar sus vehículos, y otras que tienen una ética institucional muy fuerte, que defienden su nombre de marca mucho a nivel mundial, dirán: no, yo no vendo nada que no tenga verdaderamente el membrete que le corresponde. En cambio, en la figura del Euro 3, ¿existe vehículos Euro 3 aquí en el país? Sí, tampoco se pueden certificar. Tampoco se pueden certificar. Pero con el Euro 3 existen menos dudas tecnológicas. ¿Por qué? Porque el Euro 3 no requiere sistemas de control de emisiones postcombustión. A ver, un dato importante. Para la realidad de la ciudad de Cuenca, es un avance. Claro que sí. Sí, es claro. lo mejor que de pronto podríamos hacer ahorita bajo las realidades de nuestra... Tecnológicamente, no, yo no diría necesariamente que es lo mejor, pero tecnológicamente es lo más a los que se puede llegar. Porque no tenemos el combustible necesario para pasar de allí. Entonces, es como cuando de chiquito uno soñaba, no sé, me subiré al Everest.
y sueño que me voy a subir al Everest. Y me dice, y después ya cuando crezco me doy cuenta que a lo mejor me puedo subir al Cotopaxi nomás, pero ya me subí. O que me van a dar en Navidad el ultra nuevo, ultra juguete nuevo. Por ejemplo. Y me dieron la ropita de siempre y me tengo que contentar. Y me tengo que contentar, es así. Ese es exactamente. Entonces, yo, por supuesto que como cualquier otro ciudadano, y más los que tenemos conocimiento algo de la tecnología, por supuesto que quisiéramos lo mejor del mundo. ¿Qué es lo mejor del mundo? Ahorita, hoy por hoy, en buses, los Euro 5 en vehículos de combustión. Pero ya tenemos una tecnología que esa sí podría ser aplicable aquí, que son los vehículos eléctricos. Pero bueno, eso lo comentaremos un poquito más adelante. Pero eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero en cambio, en el caso de los vehículos de Euro 4, Euro 3, Euro 4, Euro 5, el Euro 3, un verdadero Euro 3, con el combustible que tenemos, no tendría demasiado problema. Ya tenemos experiencia en eso. Y tenemos varios Euro 3 circulando aquí en el país y no tienen mayor problema. ¿Por qué? Porque tecnológicamente sí pueden operar. Es básicamente un motor de inyección electrónica, real común, que lo único que necesita es un mantenimiento más frecuente que el que se le da en otros países del primer mundo cuando hay mejor combustible. Cambios más frecuentes de aceite, utilizar un aceite de buena especificación, buenos filtros de lubricante, cambios frecuentes también de filtro de aire, este tipo de cuestión, ¿no? Entonces, eventualmente cada mayor frecuencia en la limpieza de inyectores, en fin. Pero es viable, no se rompen los motores, pueden circular durante tiempos adecuados. Un motor diseñado para un vehículo de transporte público es un motor diseñado para 1.000.000 de kilómetros. Ojo, o sea, no es ningún chiste de motor, es un motor muy muy robusto. Entonces Ya, pueden operar esas... Un aclaratorio, usted no conoce ni tiene ninguna vinculación con comercializadoras de Euro 3 o algo por el estilo, o sea, o más que conoce que tenga un vínculo cercano, porque de pronto se presta para las malas interpretaciones de las personas también, ¿no? Curiosamente, en el Ecuador entiendo que nadie, ninguna comercializadora, salvo una, está ofreciendo Euro 5. Pero Euro 3 lo pueden ofrecer prácticamente todas las marcas. No conozco ninguna marca que diga que no puede ofrecer Euro 3. Todas las marcas, pues. Todas las marcas que tienen vehículos en transporte público urbano en el Ecuador, e incluso algunas que no las tienen, pero que quieren ingresar a nuestro mercado. Entonces la oferta es amplísima. En Euro 5 no. Pues es una competencia más justa, Euro 3. Abierta, franca, honesta, directa. Porque todos pueden ofrecer esa tecnología. Ninguno va a poner restricciones a esa tecnología. Ahora, también va a ser muy difícil que se certifique que la tecnología es de Euro 3. Pero es más fácil creer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un motor de inyección electrónica, eso es solamente cuestión de levantar la tapa del motor y ver que es de inyección electrónica. Así de simple. Y no es más difícil que eso determinar que el motor es de Euro 3. Porque a partir de Euro 3 es que los motores empezaron a venir ya con inyección electrónica. Ya. Pero en un Euro 5, eso es otra cosa. Al Euro 5 no tengo otra forma de comprobarle, sino es midiéndole cuánto bota por el escape. Y para eso necesito un laboratorio que cuesta $7 millones, no hay otra alternativa. Y no lo tenemos. Y no lo tenemos. Ya, a ver, vamos dando conclusiones. En avance tecnológico, yo creo que el país está en pañales recién. O sea, seguimos desarrollándonos y nos falta bastante camino por recorrer. Es correcto. Ya, yo creo que falta motivación para que existan nuevas normas, estándares, para que podamos ir comprobando que la tecnología que se quiere implementar sea la correcta, que existan laboratorios para ser más amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Sí, indiscutiblemente. Esa es una de las cosas más importantes. Es decir, mientras no tengamos nosotros mismos la capacidad de medir, cualquiera puede venir y decirnos misa. Y nosotros le vamos a creer. Pero nosotros, el común de las personas, cuando vemos el humo negro cuando salen los buses, chuta, eso significa contaminación extrema. Y de pronto hay buses que no botan un humo negro y lo asumimos como que está bien, ¿no? Los vehículos que tiene la ciudad de Cuenca en el transporte público hoy en día son vehículos pero muchísimo más nuevos que los que circulan en otras ciudades del país de la costa, en la costa. Pero si usted va a ver esos vehículos en la costa, no botan una gota de humo. ¿Por qué no botan una gota de humo? Porque sus motores están operando a nivel del mar. Y al estar operando a nivel del mar con el oxígeno apropiado, no botan hollín, no botan humo, nada visible. Lo cual no quiere decir que no estén botando material particulado que es altamente riesgoso, que puede causar cáncer, que puede causar malformaciones congénitas, que puede causar cualquier tipo de estas cosas. Pero no, visualmente yo no veo nada.
Entonces no quiere decir, el humo visible no quiere decir que la tecnología de mi motor o de mi vehículo sean obsoletas, o sea, viejas, o que el vehículo no valga. Quiere decir simplemente que las condiciones en las que está operando el vehículo probablemente difieren de las condiciones que el fabricante quería que el vehículo operara. O sea, un análisis visual no es ningún tema. Ni remotamente. Ni remotamente, porque si fuera suficiente, ¿para qué gasto 7 millones de Algo dólares en un importante, laboratorio? la ciudad de Cuenca podríamos decir que es pionera en estos temas de transportación pública. Definitivamente. El sistema de O sea, transporte es un referente a nivel nacional. e internacional incluso. E internacional incluso. O sea, las decisiones que se tomen aquí van a tener necesariamente repercusión sobre otras ciudades de aquí del país y de pronto de la región también. Sí, sin lugar a duda. Y eso es una cosa que también deberían tomar en consideración los políticos locales. Porque Cuenca no es una ciudad aislada. Es una ciudad muy importante en el concierto ecuatoriano, en el concierto nacional y en el concierto regional latinoamericano. ¿Por qué? Primero, porque es una de las 3 principales ciudades del Ecuador. Segundo, porque Cuenca también ha desarrollado desde hace muchos años ciencia, tecnología y avances en materia de transporte, movilidad sostenible, control vehicular, tránsito. No hay que olvidar que, por ejemplo, la primera empresa pública en implementar agentes civiles de tránsito fue Cuenca, fue la EMOV. Y la primera ciudad en implementar un sistema de informático de recaudo único, una caja común única, fue Cuenca. Entonces, Cuenca es una ciudad que es referente a nivel nacional. Ese es un paso grande, esta caja común. Pero por supuesto, nadie en el Ecuador la tiene. Y probablemente en América Latina hayan 2 ciudades más que lo tengan. Entonces, Cuenca definitivamente tiene que sentirse orgulloso de ese tema. Ahora, el tema es que debería también utilizarlo. Por ejemplo, la caja común de Cuenca permitiría el subsidio directo al pasaje. Es decir, podrían subsidiar directamente a cada ciudadano que va a utilizar el vehículo sin necesidad de ocuparse del resto, subsidiar neumáticos. No, darle el directo subsidio al usuario, al que lo necesita. Exactamente. Y esto además permitiría que Cuenca pueda avanzar hacia la máxima tecnología viable hoy en día. La máxima tecnología viable hoy en día no es Euro 5, a diferencia de lo que podría parecer. La mejor tecnología viable hoy en día son los vehículos eléctricos. Tienen complejidades, requieren de diseños de ingeniería en la implementación del sistema de operación, recarga, circulación del vehículo, y una serie de otros parámetros que hay que medir. Hay que evaluar también la parte financiera de cómo se sostiene la inversión de un vehículo eléctrico de transporte público. Es más costoso. Es más costoso, pero la inversión inicial exclusivamente. Porque de ahí la operación cuesta menos de la tercera parte que la operación de un bus convencional. Porque en el bus eléctrico, en el vehículo eléctrico, no hay filtros, no hay lubricantes, no hay combustible, y todos estos son los costos más altos que tienen que cubrir los operadores de transporte público. No la inversión inicial, curiosamente. La inversión inicial no es el peso más alto que ellos tienen que cubrir. Es la operación y mantenimiento. Entonces probablemente habría que hacer el estudio, no lo tengo yo, pero habría que hacer el estudio para ver si es que efectivamente un bus eléctrico no significaría un costo más bajo por todas estas otras cosas. Y nosotros como ciudadanos deberíamos proponer a nuestras autoridades de que estos laboratorios, que en la actualidad no se encuentran, no nos encontramos en la capacidad de contar con uno de estos laboratorios, existan. O sea, las formas de medir, porque hay que tener presente que en el foro que tuvimos en la mañana, si bien es cierto, el ingeniero Daniel Cordero sí hizo una mención clara a que tenemos que tener formas de medir los sistemas que se quieren implementar y los que ya se han implementado ya, para ir viendo los resultados de los efectos que al día de hoy no los tenemos. O sea, ¿cuál es nuestra posición ahora? ¿Cuál es nuestra posición futura? Y así, ¿dónde vamos a seguir creciendo? Miren, para tener en consideración este tema, de acuerdo a los cálculos hechos por la Universidad de La Suay, la renovación integral de la flota de transporte público de la ciudad de Cuenca significaría aproximadamente unos 60 millones de dólares de inversión privada, que saldrían del bolsillo de los operadores de transporte público. De los choferes, de los dueños del bus. Un laboratorio moderno para evaluación, no para certificación, solo para evaluación de las emisiones, para ver si es que efectivamente son más o menos lo que los comercializadores nos están diciendo que el vehículo es. Es un aparato.
Es más de un aparato, es un laboratorio. Ya. Costaría aproximadamente $500,000. ¿Cómo se llama, Entonces, ¿cómo se llama ese laboratorio? Se llama Laboratorio de Evaluación Dinámica de Emisiones. Ya. Entonces, nosotros, el sector público le está pidiendo a los transportistas que inviertan $60 millones. Y el sector público no está dispuesto a invertir $500,000. No tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica. ¿Y cuáles son los beneficios de invertir este $500,000? Práctico. Múltiples. La primera, contaríamos con tecnología para evaluar las emisiones localmente. La segunda, contaríamos con un referente que nos permitiría intercompararnos con otras ciudades que tienen también la misma problemática y que podríamos compartir soluciones comunes. ¿Se podrían certificar los vehículos que vienen? No podrían certificarse porque para certificar necesitamos el laboratorio de 7, 8 millones de dólares. Pero lo que sí podríamos hacer es verificar si es que lo que nos dicen los vendedores de los vehículos tiene lógica con respecto al vehículo que yo estoy teniendo frente a mí. Por ejemplo, si yo encuentro que el vehículo que llevo a mi laboratorio tiene una emisión en torno a los 0.03 o 0.04 gramos por horsepower, podría yo pensar que sí tiene algo de relación con Euro 5. Pero si el comercializador del vehículo me dice, este es un Euro 5 que cumple con 0.02, yo le llevo al laboratorio local y resulta que tiene 0.09, ya no tiene mucha lógica. Y entonces ya puedo empezar a decir, algo raro hay aquí. Algo importante, estamos en la capacidad como Petroecuador, podríamos exigir a Petroecuador que en base, sabemos de que existe desde hace varios años atrás un impuesto verde, que si bien es cierto, es otra problemática, otro tema que no sabemos hasta ciencia cierta cómo se viene invirtiendo ese dinero, pero estamos en la posición como para poder exigir a Petrocomercial de que nos entregue un combustible de esas características, o eso simplemente es a la realidad actual una utopía. Yo definitivamente creo que hay que tomarles cuenta a los asambleístas a nivel nacional respecto a este tema del impuesto verde. El Código Tributario Interno fue revisado hace muy poquito tiempo, básicamente con el propósito de modificar la carga tributaria en el Ecuador para mejorar la recaudación y mejorar un poco el tema de las arcas del Estado. Pero no fue tocado este tema del impuesto verde. Este impuesto fue creado hace prácticamente 8 o 9 años. Y en este tiempo, ni Petroecuador, ni ningún gobierno autónomo descentralizado, ni el Ministerio del Ambiente, ni nadie ha recibido el dinero para poder invertirlo en programas de mejoramiento de las condiciones para la reducción de las emisiones de los vehículos. ¿En qué se invierte ese dinero? Nadie lo sabe. No hay cuentas específicas de eso porque además inclusive la Constitución, y eso también lo dice la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que las fuentes fiscales son variadas, pero que finalmente todas las fuentes fiscales caen en una sola. Y desde ahí se distribuye a nivel país. Entonces, ¿usted recuerda este problema que hubo con el famoso Fondo de Estabilización Petrolera? Que el presidente Correa lo eliminó y que después la gente decía, pero con eso hubiéramos salido adelante de lo de Manabí y Esmeraldas y cosas por el estilo. ¿Ya? Eso se basó en una disposición de la Constitución del Estado que eliminó todas las preasignaciones presupuestarias. Entonces, usted puede tener fuentes de recaudación, pero no puede decidir que esa fuente de recaudación tenga un fin específico. O sea, no puedo recaudar un impuesto para dedicarlo a un fin específico. Por más que la recaudación sea con propósito específico. Por más que la recaudación tenga un nombre específico y que se recaude. Como en este caso, impuesto verde. Exactamente. De hecho, inclusive en algún momento cuando el expresidente de la República fue consultado al respecto, dijo que lo que hacía este impuesto era básicamente un impuesto disuasorio. Es decir, lo que pretendía es que mientras más grande sea el motor y más viejo sea el carro, más costoso sea para que la gente lo trate de vender, chatarrizar o comprarse un vehículo más pequeño. Pero él jamás dijo que de ahí iba a financiar, por ejemplo, la mejora de la calidad de los combustibles. Porque de hecho la Constitución lo prohíbe. Entonces, lo único que podía hacerse es decirse que con ese impuesto era un impuesto disuasorio, una especie de multa. Mientras más grande es el motor, más fuerte es la multa. Mientras más viejo es el carro, más fuerte es la multa. Y que menos gente opte por esos vehículos. Y que menos gente opte por esos vehículos. En ese sentido, más o menos, yo diría que sí ha funcionado. Pero definitivamente ese es un montón de dinero que se ha recaudado durante estos años
y que si es que cumpliría verdaderamente un propósito ambiental, debería invertirse en programas de mejoramiento de la calidad ambiental. Indudablemente. O sea, debería ser un plan integral, más no simplemente una sanción. Es lo lógico, efectivamente, es lo lógico. O si es que es una sanción, entonces que se diga que es una sanción. Como por ejemplo cuando a mí me multan por pasar un semáforo en rojo. Pero claro, como es una recaudación periódica, que no media por la voluntad del usuario, es decir, yo no la puedo evitar. Mientras tenga ese vehículo, mientras ese vehículo sea de mi propiedad, yo tengo que cubrir ese valor. Entonces no le puedo llamar multa. Le llamo impuesto disuasorio. Por el estilo. Pero cosas ingeniosas, de verdad. Ahora, el sector de la transportación en buena medida es empírico. Y este tipo de cosas necesitan especialistas que los asesoren. Un poco el primer contacto que yo he hecho ahora con los transportistas ha sido en función de eso. Ellos han solicitado mi colaboración, me han contratado para poder darles asesoría en este tema específico. Pero yo termino mi asesoría y hasta ahí llegó mi asesoría. Para poder elaborar una propuesta integral para el sector de la transportación hacia el sector público, hacia el gobierno municipal, es indispensable que se cuente con un estudio con un estudio profundo que concluya en una realidad del sector y una serie de propuestas del sector con miras al incremento tarifario, no solo Euro 3. Hay estudios, o tiene experiencia de estudios que se quedan en el papel. Pero por supuesto, muchísimos, muchos. O sea, esto, si es que se habla mucho del tema y no se pasa a la práctica, no sirvió de nada. Por eso es que yo lo propongo dentro de la lista de compromisos. Porque si es que tenemos un manual que está dentro de la lista de compromisos, la autoridad también es responsable de verificar el cumplimiento de eso, no solo el transportista. Entonces, de alguna manera tenemos una certeza de que eso nos quedaría en un papel. Ya, algo importante. Eso, técnicamente, porque es un problema técnico, eso se da lugar a que esto se postergue, la decisión se postergue, la solución, digamos, de este problema para más semanas, para más meses o para una próxima administración. ¿Da lugar a esto? Desafortunadamente en mi ciudad, en Quito, eso ocurrió. Es decir, las discusiones se prolongan y no termina llegándose a ninguna decisión o resolución. ¿Por qué? Estamos cercanos a un año electoral. Muchos de los concejales probablemente estén pensando en su reelección y otros estén pensando en no complicarse más porque buscarán otras postulaciones o otros escaños políticos. O sea, nadie se arriesga a decir hay que tomar estas normas con responsabilidad, que de pronto le caen mal a la sociedad porque políticamente no es correcto. Es correcto, esa es la realidad. Es correcto, porque políticamente me puede afectar. Y entonces mi interés está por encima del interés de los demás. Y entonces es por eso que no se toman esas decisiones. Pero estas decisiones respecto al incremento tarifario tienen que tomarse tarde o temprano.